pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Y esos 13 pacientes he notado que es como una descripción casi en primera persona y un relato de lo que él describía y lo que veía en los electrocardiogramas. Eh, con el devenir de toda la tecnología, los catéteres, con todo lo que ya ustedes conocen muy bien, parece mentira, pero hace creo que 4 años, no recuerdo bien la fecha, salió una publicación, statement, diciendo, definiendo de alguna manera los criterios de bloqueos de ramas y semibloqueos, ¿no? Como decir, a partir de ahora vamos a considerar de esta manera los criterios de los conceptos de bloqueos y semibloqueos. Cosa que uno cuando lee eso y se parecía como que estaba todo sabido al respecto, sin embargo siempre hay que hacer un retoque en la literatura en términos de definiciones para consensuar, sobre todo en relación a la terapéutica, porque en principio la descripción era una descripción bien literaria y anatómica, y en la actualidad, cuando uno habla, por ejemplo, de bloqueos de rama izquierda, uno está pensando en disincronía, resincronizadores y demás, y no es lo mismo un bloqueo de rama izquierda que uno vaya a resincronizar que otro bloqueo de rama izquierda donde sabe que la resincronización no va a funcionar. Así que, de alguna manera, estos temas muy, muy clásicos siempre sufren algunas variaciones. El sistema de conducción ya los describimos previamente. Bueno, acá empezamos con los inconvenientes. Eh, Igual así se ve perfecto, sí, pero solo que se ven las diapos al costado, obviamente, pero se ve perfecta la diapo principal. vos sabés que no me deja... eh, Llevarlo al modo presentación. ¿Ahí se sigue viendo? Ahí sí, 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 perfecto. mejor Pasás a aún la todavía. diapo siguiente. Bueno, la anatomía del sistema de conducción, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero para repasar un poco, en un reparo anatómico, está el nudo aurículo-ventricular y luego el nudo aurículo-ventricular viene el tronco de las de His y este tronco de las de His se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. Del lado izquierdo del corazón, la rama izquierda se divide en una hemirrama anterior y una hemirrama posterior y en algunas veces, en algunos textos hay una descripción de un segmento medio, una rama media que puede encontrarse en algunos pacientes. Dos detalles a tener en cuenta. Primero, fíjense cómo las ramas se ramifican. Uno, por ahí en los libros clásicos, uno pensaba que llegaba un tronco final a la punta del ventrículo izquierdo y ahí se ramificaban, pero fíjense cómo las ramificaciones empiezan tempranamente a través de todas las trabéculas del endocardio. Y otro detalle a tener en cuenta acá, fíjense una cosa, que la hemirrama posterior es mucho más gruesa que la hemirrama anterior. Es por eso que es más difícil encontrar en la casuística de ustedes, en la práctica normal, que los pacientes tengan hemibloqueo posterior. Y es muy común encontrar hemibloqueo anterior. Y eso tiene que ver más que nada con el diámetro de las fibras que componen la hemirrama anterior y la hemirrama posterior. Cuando uno observa la rama derecha es una rama muy finita que discurre a través de la banda moderadora y genera la red de Purkinje más en la punta del ventrículo izquierdo. Eso por un lado desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista electrofisiológico, hay conceptos muy, muy novedosos que no tienen más de 4 años, que cuando uno habla de bloqueos, uno piensa que es un impedimento de la electricidad de ir de un punto a otro, ¿no? O sea, la electricidad no puede ser transferida de un punto al otro, es como si usted tuviera un cable en su casa que está cortado con un alicate. Entonces la electricidad no puede pasar de un punto a otro. Uno cuando piensa en un bloqueo, eléctricamente piensa en eso. En la fisiología eléctrica del corazón, cuando uno habla de bloqueos, llamativamente, si bien esa conducción no puede transferirse de un lugar a otro, a veces hay que pensar en tiempos de conducción. ¿Y esto qué es? Uno puede decir que hay un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Y ese bloqueo de rama izquierda lo ven en todos en los electrocardiogramas de Holter y la ergometría, pero uno puede poner un catéter sobre la rama izquierda y tirar un impulso eléctrico y esa rama izquierda empezar a conducir. ¿Qué significa? ¿Que había un bloqueo de rama izquierda, o sea, que el cable estaba cortado, o que en realidad había una dificultad en la transmisión del impulso o esas células que tenían que transmitir el impulso lo transmitían de forma tan lenta que impedían que llegue a la punta del ventrículo izquierdo? Y eso es algo conceptualmente novedoso porque con el devenir de todos los nuevos sistemas de estimulación, vemos muchas veces que pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda de toda la vida, uno le clava un catéter de marcapasos en el septum y logra un QRS angosto como si no tuviera un bloqueo de rama. Y eso tiene que ver más que nada con pensar un poco los bloqueos, no en una cuestión anatómica de que la electricidad no va de un lugar a otro, sino también en una cuestión fisiológica. La electricidad no va de un lugar a otro de la manera que uno espera, ¿sí? No hay una conducción lineal, la conducción es más anisotrópica.
La rama izquierda tiene un tiempo, conduce, hay conexiones, pero las conexiones son tan lentas que todo el impulso eléctrico baja por la rama derecha e impide que pueda transmitirse el impulso por la rama izquierda. Hay niveles de bloqueo de rama izquierda que pueden ser, o de bloqueos, que pueden ser niveles más tronculares, pueden ser niveles a nivel de las semirramas y pueden ser a nivel de las ramas de Purkinje. Eso también es interesante porque uno en el electrocardiograma lo ve como rama derecha, rama izquierda, en bloqueo anterior, en bloqueo posterior, pero cuando uno pone un catéter a lo largo de toda la red de Purkinje, se encuentra con que un bloqueo de rama izquierda electrocardiográficamente puede implicar un bloqueo a nivel del tronco de la rama izquierda, un bloqueo a nivel de la división de las semirramas o un bloqueo a nivel más distal. ¿Sí? Y eso es algo que debería de alguna manera hacerlos pensar cada vez que ven un electrocardiograma, que es lo que vamos a describir ahora, pensarlo de esa manera. ¿Dónde está el bloqueo de la rama izquierda? ¿Está más a nivel troncular? ¿Está a nivel más medio? ¿A nivel más distal? ¿Es un bloqueo más funcional? Estas fibras que están alteradas, sus tiempos de conducción, ¿se podrán reclutar si yo estimulo la rama con un catéter de marcapasos? Dejo esta semilla sembrada para repensar un poco los bloqueos como cosas no tan fijas. ¿Sí? Mismo el bloqueo de primer grado. Cuando uno bloquea de primer grado, uno dice, no conduce el impulso de la aurícula al ventrículo, y en realidad no es que no conduce, no hay un bloqueo, hay una prolongación del tiempo de conducción. ¿Sí? Es lo mismo, hay una diferencia entre un PR de 190 y un PR de 210, absolutamente ninguna diferencia. Si yo tengo un anciano de 95 años que tiene un PR de 220, ¿eso es un bloqueo de primer grado? Bueno, sí, pero no hay nada bloqueado ahí. Hay una demora en los tiempos de conducción, pero eso no significa que ese paciente tenga una condición particular en la cual haya que tomar una decisión porque esas células no funcionan. Quizás están más demoradas. Entonces, cuando pensemos en bloqueos, y los tenemos que seguir llamando bloqueos porque hasta ahora sigue siendo así, pensemos también en tiempos de conducción. Descripción del electrocardiograma, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Recuerden básicamente las descripciones de los ejes, recuerden los grados de cada uno de los vectores, porque esto tiene mucho que ver con los bloqueos y los semibloqueos que vamos a ver. ¿Sí? De vuelta a lo mismo, recuerden que en el plano horizontal, cuando uno analiza vectorialmente a través de las derivaciones precordiales, lo que está haciendo es un análisis focal de la activación del corazón en el punto donde uno pone el electrodo. ¿Sí? Y eso se analiza de esa manera. Ahora bien, observemos qué pasa con... Voy a checar esta imagen. Observemos qué pasa con los ejes... perdón. Observemos esta imagen. Fíjense una cosa. Aquí lo que vamos a poder observar básicamente son las derivaciones de 1, de 2, de 3. Fíjense cómo a medida que se desplazan los vectores hacia la derecha y a medida que se desplazan los vectores a la izquierda, cómo va habiendo una transición, ¿sí?, de todas las derivaciones de la cara, acá pusimos arbitrariamente de 1 y de 3, y de 2 y de 3, que son las derivaciones más convencionales para analizar el eje, pero fíjense como si el eje está desviado en 90 grados, va a estar isodifásica en 1, ¿sí? Entonces el eje va a estar en ABF, que es 90 grados. Ahora, si está un poquito más a la derecha, de 1 pierde R, ¿sí? Y empieza a ganar más fuerza vectorial de 3. Y si está mucho más a la derecha, fíjense cómo empieza a perder fuerza vectorial de 1 y empieza a tener más fuerza vectorial las derivaciones que están del lado derecho hasta que el eje está derivado a extrema derecha y donde cambia el isodifasismo. Esto para que piensen vectorialmente lo que sucede lo que sucede con las derivaciones cuando uno se posiciona vectorialmente en distintos lugares o presenta distintos ejes. Acá lo mismo. Fíjense, cuando tenemos el eje desviado a la izquierda, en menos 30 grados, ¿sí? Fíjense cómo de 1 está aquí, de 1 tiene mucha R, pero fíjense cómo las derivaciones de 2 y de 3 empiezan a ser más negativas. Cuando el eje se va mucho más a la izquierda, ¿sí?, por supuesto las derivaciones que están en este lado del corazón adquieren como de 1, empiezan a adquirir mucho más voltaje y las derivaciones que están en este lado del corazón empiezan a hacer activaciones negativas, empiezan a hacer derivaciones QS. Eso de alguna manera tiene importancia para pensar que cuando veamos bloqueos de rama izquierda y desviaciones del eje, estamos pensando en esto, ¿sí?, en cómo el electrocardiograma se modifica en función de cómo
las fuerzas vectoriales van hacia un lado y hacia el otro. Voy. Los vectores ventriculares, en este caso, fíjense cómo, esto para que recuerden, en un electrocardiograma normal, cómo se distribuyen en el plano frontal y cómo se distribuyen en el plano horizontal, ¿sí? Entonces, esto lo habíamos visto en la clase pasada, donde todas estas fuerzas vectoriales, por ejemplo, de 1 que va al vector de derecha a izquierda, tiene que ver el primer vector con esta Q en la cara lateral, el segundo y el tercer vector con la onda R, y el cuarto vector que va hacia este lado dibuja la onda S. Y así en todo el electrocardiograma, esto no voy a volver, pero para que pensemos cómo vamos a analizar el electrocardiograma en los distintos tipos de bloqueos. ¿Qué pasa en los bloqueos de rama derecha? En los bloqueos de rama derecha lo que hay es una alteración de todas las fuerzas vectoriales normales, ¿sí? Fíjense que en el bloqueo de rama derecha, el primer y el segundo vector están conservados. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener modificaciones en las primeras partes del QRS, ¿de acuerdo? Fíjese D1 como tiene una Q inicial por el primer vector, el segundo vector va hacia D1, se escribe de manera positiva, dibuja la R, y aquí lo que vamos a tener es que el tercer vector, ¿sí? En vez de ir hacia la izquierda, el tercer vector va hacia la derecha, y el cuarto vector, que también va hacia la derecha, tiene una fuerza de conducción, es un vector que tiene una conducción mucho más lenta. Entonces, como el tercer y el cuarto vector van hacia la derecha, se alejan de D1, se escribe como una onda S empastada. Eso. ¿Sí? Esta S empastada, cuando uno pone arbitrariamente D1, pero ustedes tengan presente que D1 expresa la cara lateral y las otras derivaciones que la expresa son ABL, B5 y B6. ¿Sí? Entonces, la cara lateral está expresada de la misma manera. Entonces, fíjese como B6 es muy parecido a lo que pasa en B1, ¿no? El primer vector se acerca a B6, el segundo vector dibuja la R, y acá ven como el tercer y el cuarto vector dibujan la S empastada. Al analizar vectorialmente esto, ustedes ya de alguna manera pueden descifrar qué pasa con el electrocardiograma. Y fíjense la derivación más común, más llamativa de los bloqueos de rama derecha, que es B1. Fíjense cómo todos los vectores están mirando, ¿sí?, hacia B1, excepto el segundo vector. Entonces, la primera inscripción va a ser positiva, ¿sí?, porque el primer vector B1 se encuentra enfrentada al primer vector, entonces dibuja una R pequeña, ¿sí? El segundo vector se aleja, se dibuja una S, y después el tercer vector se acerca de vuelta a B1 y se dibuja por lo tanto la R'. De esta manera, cuando analizamos los bloqueos de rama derecha, vamos a encontrarnos con este electrocardiograma. Fíjense, B1, una R pequeña, una S pequeña y una R' un poco más grande, ¿sí?, por lo que dijimos recién, y fíjense cómo la cara lateral de 1 y ABL tiene la S empastada, al igual que la tiene B5, B6. Este dibujo que ustedes ven aquí es un dibujo un poco más fisiológico de lo que sucede con los vectores del corazón, y este loop que ustedes ven acá, antiguamente se sigue llamando de la misma manera, es un vectocardiograma, que se dibujan las fuerzas vectoriales tal cual como se despolariza el corazón. Y esto se puede hacer en vivo con los pacientes. Se le colocan los electrodos en determinadas posiciones y se puede dibujar las fuerzas vectoriales con este loop. Fíjense que las fuerzas más rápidas se dibujan de esta manera, con línea apuntada, y las fuerzas más lentas como líneas zigzagueantes. Fíjense, el primer vector queda preservado, el segundo vector adquiere ganancia y el tercer y el cuarto vector se van hacia la derecha. Este es el electrocardiograma, un bloqueo de rama derecha, y este es el vectocardiograma en el plano frontal y este en el plano horizontal, ¿sí? Son imágenes pictóricas. Hace 40 años esto tenía mucha relevancia, en la actualidad no se suele utilizar. ¿Qué pasa con la repolarización ventricular? Bueno, muy simple. La repolarización ventricular en los bloqueos de rama se encuentra opuesta a los vectores de máxima deflexión. Entonces, como en B1, ¿sí?, tenemos complejos predominantemente positivos, B1 en los bloqueos de rama derecha va a tener una onda T negativa, ¿sí? Fíjense acá qué pasa con los vectores, el tercer y el cuarto vector en el plano horizontal. Fíjense que el electrocardiograma, como tiene la onda S está empastada, la onda T es positiva, ¿sí? Lo mismo pasa en toda la cara lateral. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia que tiene esto es, si yo tengo un bloqueo de rama derecha y tengo una B1 con la onda T positiva, eso es un signo de alguna patología, ¿sí? Eventualmente podría ser isquemia, ¿eh? Entonces, conocer
no solo la despolarización, sino la repolarización, tiene implicancias clínicas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, no solo para los bloqueos de rama derecha, que es menos frecuente, enmascara mucho menos los fenómenos isquémicos, pero sí para los bloqueos de rama izquierda, como vamos a ver después. Dicho todo esto, si uno tuviera que poner textualmente cómo definir a un bloqueo de rama derecha, uno debería decir en primera instancia que un bloqueo completo de rama derecha tiene que tener una duración de mayor o igual a 120 milisegundos. ¿Sí? El segundo punto es el análisis de la morfología del electrocardiograma y tiene que ver con lo que veíamos recién de RSR' en B1, ¿sí? O B2, y tener las ondas S empastadas también en la cara lateral. La onda S tiene que tener mayor duración que la onda R, ¿sí? O ser mayor a 40 milisegundos en la cara lateral y B6. Estos son criterios, ya cuando empiezan a poner criterios de 40 milisegundos y criterios muy específicos, es donde empieza a tornarse un poquito más engorroso. Por ejemplo, fíjense este criterio, que si bien está descripto, un pico normal de la R en las derivaciones B5 B6, pero mayor a 50 milisegundos en B1. Es imposible medir 50 milisegundos en un electrocardiograma. Uno puede medir 40 milisegundos, pero 50 milisegundos, excepto que tenga caliper electrónico, esto no puede ser analizado, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, más allá del tiempo de duración, lo que intenta transmitir esto es no solo la morfología de B1, sino que la onda S tiene que durar más de un cuadradito idealmente, ¿sí? O más que la onda R o más de un cuadradito. Y la onda R, también de B5, B6, tiene que ser mayor de 50 milisegundos en la derivación B1. Entonces, de alguna manera, está transmitiendo lo que veíamos en análisis vectorial. El tercer y el cuarto vector son vectores muy grandes y por lo tanto, cuando se expresan en el electrocardiograma, forman parte de un segmento grande en la duración del QRS. Más de 40 milisegundos es un punto grande. Y el bloqueo incompleto es lo mismo que decíamos antes, nada más que tiene que ser entre 110 y 119 milisegundos. Esto es interesante saberlo y es interesante el punto de corte porque se habla de bloqueos de rama cuando tienen más de 110 y esto nos permite eliminar todos los bloqueos de rama, esos que ustedes van a ver como una R' chiquita en B1, que es por posición o por rotación, tomando el punto de corte de 110, en general esos pacientes tienen menor de 110 milisegundos. ¿Sí? Eso es otro dato importante a tener presente. Aquí tenemos algunos electros. Perdón, Leonardo, Sí, eso también es medio como un concepto nuevo, por lo menos de la época mía parecía como que el bloqueo de rama derecha, si era bloqueo de rama derecha, era completo porque había una sola, digamos, ¿no? exactamente. Eso Sí. es como, va, no sé nuevo los años que debe llevar, pero por lo menos hace 30 años no era así, digamos, Mira, ¿no? Darío, que este trabajo, vos sabés que uno muestra esto a muchos colegas expertos, eh, miran esto y dicen, una cita del 2019, estamos hablando de bloqueos de rama, y vos probablemente lo conociste a Sergio Pinsky. Ujú, eh, Sergio Pinsky participó, creo, de este trabajo, ya, y hablan de la definición de todas estas cosas. ujú, De alguna manera tomando puntos de corte, a veces uno dice arbitrarios, pero es tal cual como vos decís. Si uno tiene bloqueo de rama, si corre ese más ancho, el bloqueo de rama y punto, pero poner punto de corte de 110 es un tanto arbitrario, pero me parece bastante razonable. bien, Este trabajo tenía que ver más que nada con las publicaciones, ¿sí? Porque cuando empiezan a existir muchas publicaciones y descripciones de trabajos y demás, empiezan como a tomarse muchísimos puntos de corte distintos y esto de alguna manera tiene un poco la idea de homogeneizar. Por supuesto que esto es una arbitrariedad, ¿no? Probablemente todos ustedes vean un bloqueo de rama derecha y sin mirar estos criterios puedan describirlo. Pero bueno, en el 2019 coincido con vos, a mí también me llamó la atención que tengamos que reescribir los criterios de bloqueos. No sé qué opinaría Rosenbaum de esto, pero bueno. gracias. Bloqueo de rama derecha, ¿sí? Fíjense, R pequeña en B1, ¿sí? R' más grande, onda S empastada, ¿sí? Acá uno si toma el punto de corte, fíjense si ustedes tuvieran que medir acá 50 milisegundos, deberían tener ojo de lince para medir 50 milisegundos acá. De alguna manera, si las fuerzas finales están enlentecidas, con eso alcanza y sobra. Y después, fíjense también la repolarización, cómo tener presente el tema de la repolarización, porque eso después van a ver que tiene implicancias.
Y eso que este sigue siendo el rollito, digamos, antiguo, porque ahora se imprime en papel y el papel a veces tiene puntitos nada más, ni siquiera tiene las rayitas, Es ¿no? verdad, sí, mira, si logrando me parece que ni siquiera se ven. Es Apenita. tremendo para poder como imaginar casi en el Sí, electro cuando es en un papel con puntito y si la impresora no es buena también sale cualquier cosa, no lo digamos. ves. Es Fácilmente. impresionante, sí. O a veces te muestran los electros en el celular, cosa que detesto. También me Sí. pasa. Bueno, Aquí, bueno, por ejemplo, veamos este electrocardiograma. ¿Sí? Eh, Acá claramente uno va a decir, bueno, tiene R, R', ¿no? ujú, Tiene la S empastada, de acuerdo, perfecto. Acá la S empastada se ve mucho más fácil, que dura más de un cuadradito, es mucho más fácil el criterio. ujú. ¿Sí? S empastada, R, R', Está ¿sí? también en D1 y ABL, esa empastada. Exactamente. Ahora, hay una cosa acá que es llamativo, y que es lo llamativo de este electro. Fíjense que no tiene el primer vector, Ujú. ¿sí? Y eso debería estar respetado, ¿no? Entonces ustedes saben que en el bloqueo de rama derecha el primer vector tiene que estar. Entonces, ¿por qué no está el primer vector? Porque este paciente tiene una secuela anterior. Entonces, esto es un bloqueo de rama derecha en un paciente posinfarto. Fíjense que tiene onda Q, ¿sí? No tiene onda R de B1 a B5. ¿Sí? Entonces, esto es interesante tener presente porque a veces uno dice, no, tiene R' y acá tiene una R inicial. Bueno, pero no importa lo que pasa con la R', no confundir la R', ¿sí? Con la onda R, ¿sí? Esto es tercer y cuarto vector. Esto es segundo vector y acá no está el primer vector, ¿sí? Este paciente tiene un infarto anteroseptal y por eso no tiene el primer vector. Entonces, de alguna manera, pensar lo que clásicamente genera mucho fastidio es pensar en los vectores. eh, Sepan que de alguna manera tiene alguna utilidad y alguna explicación simpática. Bien, esto es bloqueos de rama izquierda. Los bloqueos de rama izquierda son un poco más interesantes, ¿sí? Fíjense que en el plano frontal todas las fuerzas vectoriales están desviadas hacia la izquierda, ¿sí? Incluso el primer vector también está desviado hacia la izquierda. Y fíjense cómo todos los vectores están horizontalizados, ¿sí? Entonces, el primer vector, el segundo vector, el tercer vector están horizontalizados, todos están desviados hacia la izquierda y en el plano horizontal sucede exactamente lo mismo. Entonces, si uno tuviera que ver un electrocardiograma y analizar la cara lateral, uno debería decir que todas las fuerzas vectoriales van hacia D1 y por lo tanto se escribe como una onda monofásica que tiene solo un componente positivo o negativo, en este caso positivo, una onda monofásica en la cara lateral. ¿Qué pasa, ¿sí? En la derivación B1? ¿Sí? En la derivación B1, si bien el primer vector no va hacia la derecha como suele ir, el primer vector es un vector que va relativamente hacia abajo, ¿sí? Entonces, como tiene una exposición relativamente hacia abajo, fíjense como el primer vector en los bloqueos de rama izquierda se expresa como una R pequeña en B1. Esto también tenganlo presente porque cuando vean bloqueos de rama izquierda, los bloqueos de rama izquierda tienen R en B1. El primer vector está rotado, pero está respetado. Fíjense que la fuerza vectorial es exactamente la misma. Lo único que está alterado es el segundo y el tercer vector. Y fíjense como en la cara lateral lo mismo. Todos los vectores miran hacia B6, ¿sí? Pero presten atención a una cosa. B6 también puede tener una Q inicial en los bloqueos de rama izquierda. Y esto tiene que ver con el vector B1, que de alguna manera, si bien la orientación es hacia B6, en esta rotación del corazón este vector se suele alejar, ¿sí? Sutilmente de esta derivación. Por eso en algunos pacientes, de acuerdo a si el corazón es más horizontal, más vertical y demás, pueden algunos pacientes tener una onda Q en B6. ¿Sí? Así que cuando analicemos bloqueos de rama izquierda, en general son complejos monofásicos, ¿sí? Y algunas veces con los primeros vectores respetados. Esto es una descripción un poco más teórica, más explícita. Fíjense cómo todas las fuerzas vectoriales, ¿sí? Están desviadas hacia la izquierda, pero fíjense cómo el primer vector ciertamente va hacia abajo y sutilmente, ¿sí? En este caso deberíamos ir hacia abajo, pero sutilmente se muestra desviado hacia la derecha. Y esto genera esta primer fuerza vectorial. ¿Ven esto que ven acá? ¿Sí? Aquí comienza el primer vector y después es todo hacia la izquierda. Entonces, esta pequeña fuerza vectorial es la que nos permite tener estas R pequeñas en B1, ¿sí? Y algunas veces estas Q en B6 que acá no se ve. ¿Ok? Perfecto.
¿Qué pasa con la repolarización? Lo mismo que pasa en los bloqueos de rama derecha. Los vectores que están alterados tienen un componente de un voltaje que puede ser positivo o negativo. Bueno, la repolarización es inversa. Entonces, acá lo mismo. En el plano frontal, ¿cómo es D1? D1 es monofásico positivo, ok, tiene ondas T negativas. ¿Sí? ¿Cómo es en B1? Es negativo, ok, es oponente al QRS. ¿De acuerdo? Siempre el ángulo de la onda T o las fuerzas vectoriales de la onda T son oponentes a las deflexiones del QRS en los bloqueos de rama izquierda. ¿Sí? Fíjense como acá es más y es menos, entonces no hay alteración en la cara inferior. De nuevo, criterios teóricos, lo mismo, más de 110 es bloqueo de rama incompleto, de rama izquierda, más de 120 es bloqueo completo. ¿Sí? Fíjense, acá hay un punto importante, cuando uno habla de bloqueo de rama izquierda, fíjense esta frase, ancho y que tenga notch, que sea fraccionado, ¿sí? Las ondas R en la cara lateral. Esta frase que parece una frase que queda acá y muere acá, esto es importante porque los pacientes que tengan esto son los que van a ser pasibles de una resincronización exitosa y eso está demostrado en otros trabajos. Entonces, esta frase acá, grábenla. Cuando tengan un bloqueo de rama izquierda, tengo un paciente con micropatía dilatada, con deterioro sobre la función y vayan a definir si van a resincronizar, miren este dato. Es ancho y Ancho y fraccionado. Ahora les voy a mostrar unos electros. fraccionado. Perfecto. ¿Sí? La Ese es el onda R término. tiene como fraccionamientos. Estos son los pacientes que tienen más posibilidades de responder, que es una onda R monofásica rápida. ¿Sí? Fíjense, y ocasiona la onda RS, fíjense que la B5-B6 puede tener un poco de onda S. ¿De acuerdo? Ausencias de ondas Q, ¿sí? En las caras lateral, aunque las ondas Q podrían estar presentes en ausencia de patología miocárdica. ¿Sí? Puede tener unas Q, como les decía, pequeñas en B5, B6 y en la cara lateral. ¿Sí? El tiempo al pico de la onda R en las derivaciones B5, B6, esto es muy arbitrario, me parece que no admite mucho texto. Y esto es importante, el ST también y la onda T opuestas a la dirección del QRS. Esto grabado a fuego porque pacientes con infarto y bloqueo de rama izquierda, te quiero ver ahí cómo diagnosticas un infarto. ¿Sí? Es sumamente difícil. Y por ahí creo que hay unos electros por ahí. En los bloqueos incompletos es muy parecido a lo que decíamos Perdón, una antes. pregunta, Leo. Ahí. Sí, ¿Se sigue utilizando los criterios de Garbosa. Esgarbosa para eso? Se siguen utilizando, no hay nada mejor que los criterios de Garbosa, a pesar de Ok. que pasan los años y siguen saliendo cosas, todo muere en los criterios de Garbosa, hay algún que otro criterio más, pero se usan esos criterios. Garbosa es una médica argentina que es esposa de un electrofisiólogo argentino, que cuando se fueron a Estados Unidos, a Cleveland, la esposa junto con este médico, con Pinsky, hicieron esta publicación, salió en New England y es increíble como ese trabajo, a pesar de que no fueron gran cantidad de pacientes, cómo pasan los años y siguen Sigue apareciendo. vigente. Es Bien, impresionante eso. gracias. Entonces, los bloqueos incompletos, ¿sí? Es lo mismo, pero más modesto, digámoslo de esa manera. Hay un punto, y esto también deben saberlos, que se llama algo como trastornos, tiene dos nombres, trastornos inespecíficos de la conducción intraventricular, ¿sí? Y el otro nombre es bloqueos parietales, es un nombre un poco más criollo. ¿Qué significa esto? Tenemos un QRS más de 110 milisegundos, perfecto. Miramos los criterios, no cumple los criterios de rama izquierda, qué raro. Miramos los criterios de bloqueo de rama derecha, no cumple los criterios de rama derecha, que es un trastorno inespecífico de la conducción ventricular o un bloqueo parietal. ¿Qué significa esto? Que no es un bloqueo estricto de la rama derecha, no es un bloqueo estricto de la rama izquierda, sino que es un bloqueo más funcional y es una miocardiopatía que involucra a todo el sistema de conducción y por lo tanto es una compensación entre bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha, baja por la rama izquierda y ahí el impulso se queda, entonces la rama derecha avanza, hay que pensarlo de esa manera. Pero eso es importante, que hay un tercer bloqueo importante a tener en cuenta, que es, y esto lo van a ver en los trabajos de resincronización, que es bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda y trastorno no sistematizado de la conducción. ¿Sí? Otra forma de llamarlo. QRS más de 110 que no cumplen esos criterios. ¿Sí? Bien.
Entonces, Ahí, por supuesto, lo tomás con los otros criterios, digamos, una fracción de eyección menor de 35, el QRS mayor de 110, y había algo más ahí, ¿no? También no te entran los criterios, no tiene R' o por ahí, tiene un complejo monofásico en B1 y tiene una S empastada en B6. Y tiene D1, en vez de tener ondas R prominentes, tiene RS, bien, o más S que R. Y vos decís, esto, pará, tenés un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda. Es un electro inespecífico. Tenés un sí, QRS ancho y no podés decir más que eso y no podés ubicarlo dentro de estos patrones. excelente, Es gracias. un tercer grupo. Son raros, pero sepan que los van a ver y que esos son en general patologías un poco más avanzadas. O a veces no, pero en general sí. Entonces, cuando uno hablábamos de bloqueos de rama izquierda, y yo le decía, presten atención a este punto acá, a este onda R fraccionadas, hacía referencia a esto. Ahora los voy a agrandar. Fíjense, vamos a mirar D1 nada más. Esta D1 es una R que no tiene ningún fraccionamiento. Ujú. ¿Lo ven bien? Bien. Esta tiene un notch acá, o sea, está mocha, en criollo sería. Sí. Está fraccionada. ¿Sí? Miren acá BL, la cara lateral. Onda R, y acá tiene un fraccionamiento. ¿Sí? Mm. Esto se está despolarizando todo el corazón a través de la rama derecha. Cuando atraviesa el septum, el impulso eléctrico empieza a enlentecerse. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Y sobre todo en la cara lateral, ¿sí? Es que la cara lateral en los bloqueos de rama izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo, esta zona de aquí, es la última en activarse. ¿Por qué? Se despolariza todo a través de la rama derecha, conducción a través del septum, 40 milisegundos, normalmente 50, y se empieza a despolarizar todo el ventrículo izquierdo y lo último que se activa la cara posterolateral del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo está expresado la cara posterolateral del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma? Como la cara lateral. ¿Sí? De la cara posterior no puedo decir mucho, porque es la cara inferior, pero sí de la cara lateral, que es lo último que se activa. Entonces, cuando veamos que estos bloqueos de rama izquierda tienen este fraccionamiento, lo que estamos viendo es QRS más anchos, donde hay una demora en la conducción, donde hay cicatrices, donde hay fibrosis, donde hay lo que sea, pero donde el impulso eléctrico empieza a discurrir, se empieza a desviar más lentamente hasta llegar a la cara posterolateral. ¿Sí? Entonces, estos verdaderos bloqueos de rama izquierda son los que uno puede resincronizar y donde tiene más chances de éxito. Estos bloqueos de rama izquierda son los que, cuando uno agarra el seguimiento, son los famosos, no todos, pero mayormente no respondedores. ¿Sí? Si ustedes tienen un no respondedor, pueden agarrar el electro y si tienen este patrón like, uno dice, bueno, esto por ahí el dato ya lo teníamos de antemano, eh, pero esto no significa que descartemos pacientes por esto, pero cuando yo veo este electro que es el pattern light, ¿viste? Ya digo, mire señor, que usted tiene muchas chances de no funcionar, ¿eh? No le vamos a quitar la posibilidad de resincronizarlo, pero uno ya de antemano tiene más información. O sea, con la R fraccionada tenés mejor posibilidad de que ande bien la terapia de resincro. Exactamente. ¿Sí? Y este término de fraccionada era lo que antes se llamaba una R mellada. Es ¿Puede ser que esa mellada, era la sí. palabra? Es mellada la palabra. Ah, bien, bien, Es bien. O la R sea, mellada. es más correcto decir fraccionada, entonces, o Sí, hoy se usa más eso. fraccionada, sí, sí. Mellada me gusta, creo que es exactamente lo mismo. Ah, ok, Eh, ok, ok, perfecto. pero así se describe. Estoy queriendo acordar el nombre, esto tiene un nombre, se llaman criterios, eh, bueno, ya me va a venir. Tiene un nombre alemán o un nombre inglés, bueno, un apellido, que se puede buscar como criterios no es Cornell, pero es algo así, eh, y describen los electrocardiogramas así con estas melladuras. Ok. Entonces, cuando uno resincroniza a un paciente donde pone el catéter del seno coronario, el catéter que va al ventrículo izquierdo, el tercer catéter, ¿dónde se pone? En la pared posterolateral, es donde tiene mejor respuesta a la resincronización. Entonces, de alguna manera, terminamos cerrando el ciclo electromecánico, ¿no? Tenemos ondas melladas en la cara lateral, sabemos que el último se activa la pared lateral, tenemos un paciente con un bloqueo de rama izquierda dilatado, tenemos un eco donde vemos que lo último que se activa es la pared lateral, tiene disincronía interventricular provista por esta demora en la pared lateral, ponemos un resincro, clavamos el catéter en esta zona, angostamos el QRS, resincronizamos al paciente, achicamos el corazón. ¿Sí?
Eso es lo que sería cerrar la historia. Después hay 3 millones de bemoles, pero no importa. Sería algo así. Fíjense este electrocardiograma, es otro electrocardiograma más, a tener presente, primer vector preservado, la R1, ¿sí? Fíjense que no hay S en B5, B6, tiene una Q, pero no llega a serlo, y este electrocardiograma no muestra mucha melladura en la cara lateral, ¿sí? A veces un poquito acá, pero no mucha melladura como para hacer un verdadero bloqueo de rama. Y fíjense la repolarización, atentos con esto, alteraciones en el ST en la cara lateral. Si alguien viene con un electro de estos y me dice, doctor, le duele el pecho, creo que es una isquemia lateral, ya saben que eso no es posible. ¿Sí? Y mucho menos que me digan, tiene supra de B1 a B3. ¿No? Porque ya sabemos que toda esta repolarización tiene que ver con el bloqueo de rama izquierda. Ahora, si alguien viene y le dice, doctor, viene un médico de guardia y dice, doctor, tengo un bloqueo de rama, un paciente con dolor de pecho, le muestra un bloqueo de rama izquierda y tiene ondas T negativas de una B3, eso es un infarto. Ahí ¿De estás acuerdo? con el infarto. Esa es la incoherencia que debería llamarle la atención cuando uno ve un electro, ¿no? O les muestra este electro y les dice, no, pará, tiene ondas, no tiene ST negativa, ondas T negativas, son ondas completamente positivas a la cara lateral. Bueno, Ahí está. ojo, ¿sí? Eso no debería ser así. O ST mayor a 5 milímetros, que sería un Es uno de esgarbosa. Garbosa, que es Criterio, el ¿no? criterio que le da 2 puntos, que no da para infarto, pero es uno de los criterios. Perfecto. Bien, a ver aquí. Bueno, este electrocardiograma es bastante categórico, pero creo que acá se ve mucho mejor la melladura que en el otro electro. Fíjense lo que es esta melladura, es una M, básicamente. ¿Sí? Y desafío Pepsi, si me dicen qué más le llama la atención de este electro. ¿Qué es lo que no tendría que pasar que está pasando? Análisis morfológico. El- Bien, tiene, o sea, no tiene la R en B1, B2. La precordial derecha no está respetado el primer vector, digamos, como si bien. fuese una QS. Podría ser algo así. Les voy a mostrar esto. A ver si volvemos a esto. Esto. Y sí, la T negativa en ABF me parece que tenía también ahí. Fantástico. Va por ahí la cosa, ¿no? Uno debería tener Ahí. presente esto, ¿no? Este electro es bastante patognomónico, ¿no? De un bloqueo de rama izquierda. Sí. Ondas R, las T negativas en la cara lateral, el ST opuesto al QRS en las precordiales y la T también opuesta al QRS. Y fíjense la cara inferior. En la cara inferior un bloqueo de rama izquierda. Como están todas las ondas desviadas hacia la izquierda y hacia abajo, siempre se dibujan ondas R en los bloqueos de rama izquierda. Y fíjense cómo la repolarización en la cara inferior no está alterada. Todos Ujú. los vectores van hacia la izquierda y hacia abajo. No hay alteraciones en la repolarización. Ahora, cuando uno analiza este electrocardiograma, fíjense cómo en este caso tenemos QS en la cara inferior y ondas T negativas, ¿no? Sí. En la cara inferior. Entonces, esto cuando uno ve un electrocardiograma, eh, debería llamarles la atención. Después, si llegamos al diagnóstico o no, si después tiene otra cosa, no importa. Pero uno ve este bloqueo de rama izquierda y decir, pará, no me gusta que no tenga el primer vector. Estoy de acuerdo. Esto ya ahí me huele extraño. ¿Qué cosa no me gusta? Y mira, no me gusta tampoco la repolarización de la cara. Ujú. Esto debería tener T negativa, la cara lateral. ¿Por qué tiene T positiva? Si la repolarización tiene que ser opuesta en la cara lateral al QRS, ¿no? Entonces, Ujú. pero acá no es opuesta. De 1 a B le tiene un ST rectificado, ondas T positiva. No Sí. tiene esto, ¿no? No tiene ese T negativo y ondas T negativa. Esto no está bien, ¿de acuerdo? Ujú. Y Ujú. cuando mira la cara inferior uno dice, bueno, este paciente es un paciente con isquemia. A ver, es el mismo paciente este. Me estoy dando cuenta. Hizo Es el mismo cambios, ¿no? paciente, no me acuerdo, la verdad es que a veces se me arma entre clase y de otras cosas. eh, este electro es electro evolutivo de esto, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que tampoco tiene el primer vector. Fíjense que la repolarización está alterada en la cara inferior. Esto es correcto, pero fíjense que acá tiene QS, ¿sí? Y acá tiene un T negativo. ¿Sí?
es el mismo paciente en distintos momentos de su isquemia. Bueno, excelente. Hemibloqueo anterior. El hemibloqueo anterior, esto creo que es lo que más frecuente vamos a ver, porque el hemibloqueo anterior es la expresión de un hipertenso, la manifestación electrocardiográfica de un hipertenso. Muchas veces no es la hipertrofia ventricular izquierda, sino que son los hemibloqueos, ¿sí? Esto es porque crece la masa del ventrículo izquierdo y las fuerzas vectoriales se desvían hacia la izquierda. Entonces, primer vector, fíjense que no está alterado, ¿sí? Segundo vector, ¿sí?, que debería estar hacia abajo, está desviado hacia la izquierda, ¿sí? Y todas las fuerzas vectoriales desviadas hacia la izquierda dan la resultante como si fuera un vector único, que es el segundo vector. Entonces, en el vectocardiograma, en el plano frontal, van a tener el primer vector dando las ondas Q, ¿sí?, en la cara lateral, ¿sí? Y luego, estas ondas Q en la cara lateral que se expresan como R's pequeñas en la cara inferior, ¿lo ven? ¿Sí? Primer vector, Q lateral, R's pequeñas. Ahí tenemos el 50% de los criterios. Y después fíjense que todo va hacia la izquierda, ¿sí? Todas las fuerzas vectoriales se alejan. ¿De dónde se alejan? Se alejan de la cara inferior, por lo tanto van a tener heces profundas en la cara inferior, y se acercan a la cara lateral, D1 y ABL. Entonces, el hemibloqueo anterior, en general, uno lo observa en estas derivaciones, en las derivaciones inferiores, en la cara lateral, ¿sí? ¿Y cómo sería la definición? Bueno, que tengan Q en D1 y ABL, ¿sí?, con R altas, y en la cara inferior lo opuesto, R's pequeñas en la cara inferior con heces profundas, ¿sí? Son básicamente los criterios electrocardiográficos de hemibloqueo. ¿Y qué pasa en la cara anterior? Primer vector respetado, viene hacia abajo, se escribe como ondas R, como todos los electrocardiogramas, y todo se conjuga en un segundo vector, ¿sí?, que se dibuja con R's altas, R's convencionales, como una transición convencional. Fíjense que la transición puede estar un poco demorada en los hemibloqueos anteriores. Perdón. ¿Cómo se ve, cómo es la descripción electrocardiográfica? En general son QRS en menos de 120, ¿sí? El eje está en menos 45, esto atento porque antiguamente se decía que había distintos grados de hemibloqueos, que los que estaban entre menos 30 y menos 45 tenían un grado de hemibloqueo, y los que estaban más allá de menos 45 era como un hemibloqueo importante, severo, de mayor grado. Eso se borró del esquema, y ahora se toma como una desviación del eje de menos 45 grados, uno de los criterios de mi bloqueo. Y fíjense que la descripción morfológica es Q pequeñas y R altas, ¿sí?, en las derivaciones laterales, ¿sí?, y R's, bueno, el pico a la onda R más de 45, y esto es más importante, R's pequeñas en la cara inferior con heces profundas, ¿sí? ¿Está bien? Y donde la S de D3 es más profunda que la S de D2, eso es algo de la descripción clásica de los electrocardiogramas, que tiene que ver con que D3 está ubicado acá, en el electro está ubicado acá, entonces como todas las fuerzas vectoriales están básicamente opuestas hacia D3, va a tener una S más profunda que en D2, que está ubicado a este nivel, acá, entonces el vector no está completamente opuesto. Por eso se dice que la S de D3 es más profunda que la S de D2, lo van a escuchar de muchos. Electrocardiograma visto así completo, Q pequeñas en la cara lateral, ¿sí?, R altas, y lo opuesto en la cara inferior, ¿sí? Y fíjense la transición, que a veces puede estar alterada, ¿sí?, o a veces no. No hay mucho para decir de eso. Puede pasar que si bien la transición está en B4, ¿sí?, hay una demora en el crecimiento de las ondas R en B2 y B3, ¿sí? Y eso tiene que ver con que B1 es una derivación derecha, B2 Bell septum es una derivación derecha, B3 es una derivación intermedia, y recién B4 está mirando bien el ventrículo izquierdo, ¿sí? Por eso que hay una demora en el crecimiento de las ondas R. Ojo, no confundan esto con una secuela anterior, porque a veces el concepto de mala progresión de R en precordiales en el contexto de hemibloqueos es un error diagnóstico. No es que progresan mal, sino que en los hemibloqueos la R progresa más tardíamente. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Electros convencionales, ¿sí? Morfológicamente es la única descripción del electrocardiograma. Q, la cara lateral, R altas. Lo opuesto en la cara inferior. R pequeñas y S profundas.
Acá se ve muy bien donde la S de D3 es más profunda que la S de D2. ¿Qué quiere decir eso? D3 está parado justo en la salida de lo que sería el cohete, estaría en la cola del cohete yéndose a la luna. Entonces lo ve más ahí. D2 lo ve más de perfil. Si bien lo ve desde abajo, lo ve más de perfil y por lo tanto tiene menos ondas S. Fíjense aquí, ¿sí? Pseudo secuela, ¿sí? Uno podría decir, pará, no hay buena progresión de R de una B2. Bueno, tiene mi bloqueo, ojo, ¿sí? No hay que ser tan categórico, ¿sí? Y después la hipertrofia ventricular izquierda, que esto lo habíamos visto en la clase anterior, en los semibloqueos anteriores, como las ondas R son altas en la cara lateral, el criterio de Abele, ¿sí? Es un criterio un poco más exigente, que en vez de 11 tiene que ser más de 14. Seguimos. Bueno, esto no lo voy a ver. Eso es más raro. El hemibloqueo posterior. ¿Cómo uno debería pensar el hemibloqueo posterior para resolverlo rápidamente sin tener que usar mucho la memoria? Es decir, es lo opuesto del hemibloqueo anterior. Entonces, si en el hemibloqueo posterior veíamos Q pequeñas en la cara lateral, o en el hemibloqueo posterior es al revés. Vemos R pequeñas y S profundas. O sea, los criterios que antes tenías en la cara inferior, los pones en la cara lateral y viceversa, y vas a tener un hemibloqueo posterior. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿sí? Fíjense que el primer vector está aquí, como siempre, y todo se resume en un segundo vector que se desvía hacia la derecha. Entonces, todas las fuerzas vectoriales, en vez de ir hacia aquí, como iba el segundo vector en los semibloqueos posterior, van hacia la derecha. ¿Sí? Pegan la vuelta y van hacia la derecha. Y aquí se ve también, perdón, aquí se ve mejor, esto era el plano horizontal, el plano frontal, primer vector, y como todos los vectores van hacia abajo, y en el plano horizontal como van hacia atrás. ¿Sí? Entonces, fíjense como las precordiales tienen poca alteración, ¿sí? Porque se comporta muy parecido. Si bien hay más fuerzas vectoriales yendo hacia atrás en el bloqueo posterior, se comporta parecido a un electrocardiograma convencional. En las derivaciones de los miembros es completamente distinto. ¿Sí? Primer vector, ondas Q en la cara inferior porque se aleja. Segundo vector, ondas R altas. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios? Iguales que los anteriores, ¿sí? Pero a la inversa. Y como el eje tiene que estar entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Fíjense esto. En los chicos, hasta los 16 años de edad, eh, esto del eje debe ser tomado con pinzas. Ojo cuando vean los chicos, sobre todo los niños, recuerden que cuando uno nace tiene el ventrículo derecho toda la circulación es derecha, y que en esa circulación derecha, cuando el nene nace, hay cambios hemodinámicos y ese ventrículo derecho que era dominante se empieza a transformar progresivamente en un ventrículo más pequeño, por decirlo de alguna manera. Por eso en los chicos a veces la desviación del eje hacia la derecha para criterio de bloqueo posterior no es aceptado. Fíjense en el electro, los hemibloqueos posteriores son sumamente raros. Un hemibloqueo posterior, para lograr un hemibloqueo posterior, tuviste que haber destruido un bastante grosor de la hemirrama posterior. Si eso sucede, en general tuviste que haber tenido algún bloqueo o algún trastorno del sistema de conducción bastante manifiesto, y son pacientes que tienen muy alto riesgo de bloqueo AB completo. Entonces, cada vez que vean un hemibloqueo posterior, atentos con eso, porque son pacientes que, si tienen QRS muy anchos y demás, a veces hay que hacer un estudio prematuro, sobre todo en cardiopatías, porque esos pacientes evolucionan con bloqueo de completo. R pequeñas en la cara lateral con S profundas, lo inverso en la cara inferior. Q pequeñas y R altas. ¿Sí? No mucho más que decir. En general, los bloqueos posteriores se asocian con bloqueos de rama derecha. Fíjense, este lo voy a borrar. Vamos a ver el de abajo y después lo vuelvo a poner. Esto es un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Y fíjense aquí cómo tiene R pequeñas en la cara lateral con S profundas, y lo inverso, Q pequeñas con R altas en la cara inferior. Fíjense la duración del QRS, ¿sí? Fíjense otra cosa si quieren. Este paciente tiene un PR de casi 300 milisegundos, ¿sí? Eso no es normal. Este paciente creo terminó marcapasos, le hicimos un estudio, tiene un HB larguísimo, terminó marcapasos. ¿Sí? Hay algo muy pintoresco que es, ¿qué pasa si yo tengo un bloqueo de rama derecha? Tengo todo desviado a la derecha porque tengo un bloqueo de rama derecha y además tengo mi bloqueo anterior.
¿no? Entonces, es una competencia de las fuerzas vectoriales. Y esa competencia de las fuerzas vectoriales no es una competencia leal. Hay veces que predomina en el bloqueo anterior y hay veces que predomina el bloqueo de rama derecha, pero ambos morfológicamente van a coexistir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense que hay distintos tipos de enmascaramientos, ¿sí? Hay un enmascarado que puede ser enmascarado estándar y puede ser el enmascarado precordial. Fíjense en este caso. Este paciente tiene desviación de las fuerzas hacia la izquierda, ¿sí? O sea, tiene ondas R en 1, ¿sí? Ondas R pequeñas en la cara inferior, ¿sí? Y fíjense aquí cómo tiene un bloqueo de rama derecha. ¿Qué pasa con el enmascarado estándar? ¿Sí? A veces el enmascarado estándar se expresa como ausencias de ondas S en la cara lateral, ¿sí? Y el enmascarado precordial también se puede expresar como ausencias de las ondas R en las precordiales, ¿sí? De la R inicial. Fíjense en este caso cómo no se observa esta onda R inicial pequeña o está muy, muy poco manifiesta, ¿sí? Y en este caso, fíjense cómo en la cara lateral en unidad BL tiene un bloqueo de rama derecha, porque aquí lo vemos claramente, pero fíjense que no tiene las ondas S, ¿sí? Cada vez que agarren un bloqueo de rama derecha, si bien esto no tiene mucha implicancia clínica, es bastante pintoresco y asertivo analizar estos conceptos porque tienen que ver un poco cómo el corazón se está despolarizando. No tiene absolutamente ninguna implicancia clínica, pero si ustedes esperan encontrar ondas S en la cara lateral, en los hemibloqueos y los bloqueos de rama derecha, sepan que ese criterio puede no estar presente y aún así no seguir siendo un bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? Lo mismo con la R inicial en B1. Puede no estar presente y aún así seguir siendo un bloqueo de rama derecha porque el hemibloqueo hace que esta onda R no se pueda poner bien de manifiesto. Enmascarado estándar, enmascarado precordial. ¿Sí? Así es como se definen. A ver esto. Bueno, esto nada. Quería mostrarles solamente para un concepto que después probablemente vayan a ver más trazados. ¿Sí? Este es el último slide que les voy a mostrar. Fíjense el punto, cuando uno habla del haz de Higgs, ¿no? Del tronco del haz de Higgs. Porque a veces cuando uno habla del tronco del haz de Higgs uno piensa que eso es algo esotérico y no es algo tangible. Aquí lo que se hace es se pone un catéter, estas son las derivaciones convencionales, estas B1, y esto es un catéter que está puesto en la unión aurículo-ventricular en el septum alto, donde está el tronco de las de Higgs. Como está puesto en la unión AB, fíjense cómo se registran señales que se condicen con la onda P, que son estas señales, esto es la señal auricular, esto es un catéter adentro del corazón, ¿sí? Fíjense cómo esta señal se condice con el QRS, significa que el catéter está registrando parte de la exploración ventricular y parte de la exploración auricular. Y fíjense esta señal del medio. Esta señal del medio, ya se las voy presentando, se llama, es la señal del haz de Higgs, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de qué pasa con el Higgs, bloqueos supraesianos, infrasianos y demás, lo que estamos haciendo es analizando cómo el impulso eléctrico despolariza la aurícula, despolariza la parte compacta del nodo, despolariza el tronco de las de Higgs. Y después de despolarizar el tronco de las de Higgs, va por el Higgs-Purkinje hacia la punta del ventrículo izquierdo, llega al Purkinje y ahí el impulso eléctrico entra al miocardio y se genera una señal eléctrica, ¿sí? Este intervalo HB está prolongado, no importa, después eso lo van a ver, pero sepan que este paciente con un bloqueo de rama derecha y un bloqueo anterior, como pueden ver acá, tiene un trastorno en el sistema de conducción y ese trastorno en el sistema de conducción se expresa por una prolongación del tiempo de conducción entre que se despolariza la aurícula, el nodo, y debajo de las de Higgs es donde está el problema, ¿sí? Esto tiene implicancias de por qué analizar los intervalos de conducción, los intervalos PR, los bloqueos de rama derecha, cómo todo esto tiene importancia por el hecho de que tiene que ver con la necesidad de estos pacientes de marcapasos, o si tienen que usar medicación, amiodarona, bloqueantes sódicos, todas estas cosas deberían ser pensadas en términos de tiempo de conducción más que en tiempos de qué En cosas términos de están. bloqueo. Porque Exacto. si viera solo el electro, Leonardo, una preguntita, no una Sí, duda, pero si vieras por arriba de las dos líneas de lo que haces sí, intra, esto. eh,
Exacto, sería un electro que ve como un bloqueo AB de primer grado, por así decirlo, un PR bien Exacto, prolongado y un QRS ancho que, bueno, da para un bloqueo y exacto. no sé si algo más, ¿no? No, Porque nada más, nada más. nada más, ¿No? con una frecuencia muy bajita, digamos, una frecuencia cardíaca muy baja, ¿no? Sí, ojo porque está a 100 milisegundos, está 4 veces lo del Electron. Está duplicado. Sí. Bien. En un No segundo sé. se corta la llamada. Bueno, esta es igual la última filmina, así que si se corta, nos vemos el jueves próximo.